Enesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. En Divulgación Forense tenemos como objetivo acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses, a través de entrevistas con expertos que comparten sus conocimientos y experiencias, para comprender cómo la evidencia científica y los avances tecnológicos contribuyen a esclarecer los hechos, fortalecer la verdad y garantizar la justicia. Hola, muy buenas tardes a todos que nos acompañan en una emisión más de Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Este espacio donde recuerden que cada martes analizamos los fenómenos criminales desde una perspectiva científica, técnica, jurídica, además de todas las ciencias forenses, con expertos que nos acompañan. Estamos desde Enesa Radio 97.3. para que nos vayan sintonizando. Soy la licenciada Jessica Garza, mucho gusto, y hoy tenemos el gusto de tener a grandes compañeros con nosotros, licenciado Edgar Landa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y licenciado Gerardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, pues el tema que nos ocupa hoy, compañeros, sin duda alguna es un tema muy profundo que abarca diversas áreas y vamos a hablar el día de hoy de la conducta criminal valorada en la etapa de juicio oral. ¿Por dónde podremos comenzar a hablar acerca de este tema? Bueno, pues como siempre hablamos de las ciencias forenses y ustedes saben que siempre estamos comentando de criminalística y otras áreas, hoy nos vamos a ocupar más justo de la conducta criminal, cómo se valora en un juicio, qué relación tiene con otras áreas y cómo puede llegar a juicio y demostrar que existe una conducta criminal. Pero para abrir este programa me gustaría comentar primero qué es una conducta. ¿Qué vendría siendo una conducta desde todos los aspectos psicológico, criminológico, jurídico? ¿Qué es la conducta? No sé si nos puede aportar algo el licenciado Landa respecto a qué es la conducta. Primero, como qué es la conducta humana, ¿no? Para poder llegar a una conducta criminal. Ok. Bueno, sí, pues la conducta creo que... Buenas tardes a todos con este tema interesante. Respecto de la valoración de la conducta criminal y atendiendo a esta cuestión de qué es la conducta, pues creo que es una serie de manifestaciones, una manifestación de la voluntad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el supuesto? La voluntad precisamente, ¿no? La disposición a hacer, no hacer, pero finalmente el sujeto toma una determinación, ¿no? Y esa manifestación, pues obviamente al ser valorada por un ministerio público o por un juez, pues quiere decir que está generando consecuencias jurídicas. Entonces, no es nada más el hacer o dejar de hacer, sino es algo que se hace o no se hace, pero que sin lugar a dudas atañe a la consecuencia jurídica. Claro, así es. Y bueno, desde el aspecto, recordemos que cuando escuchamos todo lo que tiene que ver con criminal, pues engloba el derecho, engloba la criminalística y bueno, pues desde el punto de vista de la criminalística no se estudia la culpabilidad, no se determina una conducta criminal, pero sí tiene relación. ¿Por qué tiene relación? Porque pues en los lugares también todos esos indicios que se dejan nos hablan de un cierto tipo de conducta, porque hay diferentes niveles también de la conducta criminal. No nada más es lo que decía el licenciado Landa de hacer, sino también tiene que ver con la relación de cómo lo hacen. Entonces, esa relación de cómo lo hacen tiene relación también con la criminalística en el aspecto de la relación de los indicios. Pero la criminalística no va a estudiar esa parte. Esa parte de la conducta criminal ya viene relacionada más con la psicología, con la criminología, en donde son una serie de factores, ¿no, Link? Sí, sin lugar a dudas que la parte criminológica es la que viene a interpretar la conducta criminal desplegada en un lugar de la intervención, en un lugar donde ocurrió un probable
hecho delictivo, ¿verdad? Porque no podemos considerar que sea un hecho delictivo, pues que precisamente es parte de generar una investigación y donde las distintas áreas forenses, primeramente en un ministerio público, pues aporten los elementos para determinar si es que hay o no hay un delito y si es probable que la persona que está siendo señalada pueda haber o no intervenido ante esa conducta delictuosa. Y posteriormente, hablando ya de un proceso judicial, bueno, pues entonces ya una vez que se han hecho se han validado los dos supuestos anteriores, pues entonces ahora sí habrá deberá de haber una intervención tanto por parte de un ministerio público, de un asesor jurídico que intervienen por parte de una víctima, como un abogado defensor que va por parte de la persona que está siendo imputada, y cada quien tendrá que hacer su trabajo para establecer si realmente existe una conducta, pero que tiene que ser valorada a través de pruebas, a través de ciertas situaciones que acrediten que efectivamente existe o no esa conducta criminal. Claro. Y desde el aspecto jurídico, a mí me gustaría conocer cuál es el concepto de la conducta para el derecho. Bien. Estrictamente hablamos de la conducta, como bien lo mencionaba el licenciado Edgar Landa, de aquella voluntad que se lleva al exterior. Pero también hay conductas que son por omisión, los cuales también, incluso la omisión es una conducta que se lleva al exterior, es un no hacer de un deber. Entonces, este tipo de conductas nos pueden llevar a la probable comisión de un delito, siempre y cuando esta conducta que se despliega hacia el exterior produzca algún daño o produzca algún menoscabo en alguien que lo resienta, ya sea una persona física o moral. Ok, excelente, licenciado. Sí, justamente lo que tocaba el licenciado Landa también, esa parte, esa ya relación entre la evidencia física presentada y corroborada, y también pues es esa parte donde viene a confirmar o a contradecir la posible hipótesis del Ministerio Público, y también viene a aportar la parte física a la teoría del caso, ¿no? Sí, creo que en este caso, creo que es importante dilucidar la etapa del proceso en la cual estamos proponiendo sea analizada esta serie de elementos que van a determinar si existe o no una conducta criminal. Digo, ya pasamos una intervención por parte de lo que es el Ministerio Público para efecto de establecer los datos de prueba dentro de una investigación, sí, esos indicios que llegaron a transformarse en un dato de prueba, y que finalmente a través de una etapa intermedia se determinó qué sí va a pasar y qué no va a pasar. Es decir, para un Ministerio Público ya determinó dentro de ese ¿cómo se llama? Bagaje de todas las pruebas que tiene, va a determinar, bueno, estas me son útiles para determinar no solamente el delito, sino la conducta y de qué forma se desplegó la conducta. Pero por otro lado, también el defensor ya hizo lo propio. Ya el defensor ya tomó los elementos que le son indispensables para establecer que no existe, que tal vez exista el hecho criminal, porque el hecho criminal puede existir, pero no quiere decir que la parte que está representando, que su imputado, pues haya tenido participación, ¿no? O haya desplegado la conducta de la manera en la que se refiere. Exactamente, de lo que la defensa siempre va a tratar de debilitar la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, y como bien lo haces mención, ¿no? En la audiencia de juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento no va a juzgar a la persona por quién es, sino por lo que hizo o lo que omitió hacer. Sí, es correcto. Entonces creo que es importante, ¿no? Analizarlo y entender que estamos viendo este ejercicio del día de hoy, en donde estamos valorando a través de las ciencias forenses, ¿no? Es decir, darle la importancia a la ciencia forense como medio para poder valorar, ¿no? Exactamente. Así es, y esa parte de valoración, pues ya de una conducta, la valoración de la conducta viene a base también de ya la criminología, la psicología, ¿no? Entonces, ¿cómo se valora desde la perspectiva criminológica la conducta criminal? Bueno, pues la criminología no va a buscar demostrar una culpabilidad de una persona. Su función va a consistir más bien en comprender cómo fue el comportamiento criminal para poder explicar por qué ocurrió y cuáles son los factores que favorecieron su desarrollo, ¿cierto? Y
como en todo hecho presuntamente delictivo, ocurren estos factores que siempre estamos mencionando de riesgo, los factores protectores, los criminógenos, etcétera, son justamente lo que va a estudiar ese entorno que llevó a esa conducta criminal a una persona, ¿no, licenciado? Sí, claro. Creo que hay una metodología, ¿no? O sea, finalmente no podemos establecer que las cosas se den por el simple hecho de tenerse como tales, ¿no? Es decir, sí, decía yo hace un momento, podemos tener una conducta criminal, sí. De eso a que la parte que se le está señalando la haya cometido bajo las circunstancias que se refiere, creo que eso es lo que estará a debate y es de lo que es objeto el tema del día de hoy, ¿no? Entonces, es correcto. Bueno, pues no sé, como vean, creo que para entrar a esta parte metodológica, me gustaría que si lo hacemos después de un corte y ahora sí entramos con todo con esta metodología para establecer cómo es que se valora una conducta a través de esos elementos probatorios que nos van a permitir hacerlo. Perfecto. Muy bien. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. 7 años, nació un compromiso, servir y proteger a todo México. Desde entonces, hemos estado donde más se necesita, en carreteras, en comunidades y junto a las familias mexicanas, trabajando con disciplina, preparación y vocación. 7 años cumpliendo una misión que nos une, ser guardianes del pueblo de México. Guardia Nacional, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Muy bien, pues ya estamos de regreso en su programa favorito del día martes. Ajá, Divulgación Forense. Divulgación Forense, sí. Porque del día viernes es Derecho para Abogados. Pero su programa favorito del día martes, para aquellos que les gusta mucho las ciencias forenses, sin lugar a dudas es Divulgación Forense, ¿no? Ya estamos aquí de regreso con este tema que es bien muy, muy, muy importante, porque regularmente nos la pasamos valorando los indicios, las pruebas y que si el arma y que si el cuchillo y que si todos los instrumentos que se ocupan en un hecho delictuoso, pero a veces no nos abocamos a esta cuestión de la parte criminológica. Es difícil a veces que el abogado le dé importancia a estas situaciones y mucho más a pruebas que tienen que ver con esta área, amigo. O sea, yo creo que tú que eres un abogado que se dedica a la materia penal, te darás cuenta de que casi no hay abogados que ocupen este tipo de probanzas para poder establecer o acreditar su teoría del caso. Es correcto y estás en lo cierto. Nunca buscamos al criminólogo para que haga estudios de valor hacia la persona. ¿Sí? Siempre nos concentramos en pruebas y en establecer, fortalecer nuestra teoría del caso para debilitar la de la fiscalía, pero no recurrimos al criminólogo para que estudie a la persona. Sí, podemos tener a lo mejor una situación de violación, una situación de secuestro y nos preocupamos mucho por atender a si ocurrió o no el caso, ¿no? Exactamente. O sea, este dato lo damos por hecho, pero ¿qué tanta importancia le damos a la parte criminológica en el sentido de saber si para empezar la persona que estamos señalando tiene la capacidad para hacerlo como un imputado, ¿no? Es decir, la psicología te puede tratar situaciones de si tiene rasgos o no de una persona violentada o no violentada, pero esa parte criminógena se nos olvida y para eso tenemos hoy a la licenciada Basti que acaba de llegar. No se tarde, notó, pero sin sueño. Platícanos, ¿qué tiene que ver la cuestión criminológica en esta cuestión de lo que tiene que ver con el juicio? Okay. ¿Qué importancia tiene? Platícanos. Sí, claro que sí, pues antes que nada muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta emisión y tocó una parte importante del licenciado Gerardo que casi no se tocan esos temas de valor y creo que es uno de los conceptos que realmente pues es importante abordar ya que primero tenemos que entender que el criminólogo no emite como tal un dictamen pericial como un médico legista o como un criminalista. Para eso se hacen unas pruebas pues de cierto valor, ¿no? Tenemos una entrevista de valoración criminológica y una valoración criminológica. Ya posteriormente a eso pues se hacen ciertas clasificaciones en los dormitorios para evitar una reincidencia y demás. Pero hablando desde una criminología penitenciaria,
pues realmente sí hay que considerar eso. O sea, el criminólogo lo que hace no es justificar como tal una conducta, sino el objetivo es determinar qué fue lo que pues pasó para que esta persona pues delinquiera, ¿no? Y entre ello pues entran todos estos factores. Entonces, aquí hay una parte muy importante y el objetivo real pues no es como tal descubrir quién cometió el delito. O sea, aquí la criminología tiene la finalidad pues de comprender ese comportamiento a través de pues de esta parte, ¿no? De las entrevistas, de brindarle pues cierta confianza, ¿no? Porque no le voy a preguntar yo aquí al licenciado Edgar, ¿por qué lo mataste así directamente, no? Y el licenciado Edgar, no, pues es que estaba bien enojado, me hizo enojar y y lo maté, y yo hacer como mi cara de sorprendido, ¿no? O sea, hay que tener también esa cierta empatía para que esta persona, pues a mí me dé esa información sin yo, pues a lo mejor pues juzgarlo, ¿no? De una manera que no es, porque obviamente pues la información pues se va a quedar ahí atorada. Entonces, aparte de comprender este comportamiento, y obviamente el objetivo de la criminología pues es una prevención. Por eso es que los centros pues se llaman de readaptación y reinserción social, porque pues esta persona hay que valorar si realmente es apta para estar afuera. Y fíjate que hay veces que solicitan para juicio esta parte de pues la valoración para ver si la persona que está privada de su libertad pues es apta para estar afuera. Y muchos abogados por ahí le llegan, ¿sabes qué? Necesito un criminólogo que haga una valoración, o sea, que vayas al penal tal, hagas una valoración, hagas una entrevista criminológica y hacer pues todo este contexto que les digo criminológico para determinar que esa persona ya no es apta para estar adentro, porque el criminólogo de cierto modo pues hace esas clasificaciones, por así decirlo, y esos factores de riesgo. Entonces, si yo sé que adentro a lo mejor está con personas que pueden reincidir y con personas que pues eventualmente hacen pues todo un tema adentro de, pues obviamente ya no es apto que esté ahí en esa, pues en ese dormitorio, en esa celda, no sé cómo lo puedan considerar, pero sobre todo valorar esto de los factores de riesgo. Y ya con esos factores de riesgo, pues obviamente ya trabajan en conjunto. De hecho, en otras ocasiones les he mencionado que la psicología y la criminología juegan un papel súper importante en la prevención. Y eso, perdón que te interrumpa, eso es a lo que quiero intervenir un poquito, porque bueno, ya entendimos la parte de los indicios, ya están los indicios, pero los indicios también tienen que ver mucho con qué tipo de, cómo fue la conducta, porque no es lo mismo privar de la vida a una persona con un arma de fuego a meterle 20 puñaladas, ¿no? Entonces también estamos hablando de un diferente tipo de conducta que analiza la criminología. Entonces ya tenemos a este imputado. ¿Cuál es el primer paso entonces? Ya está el imputado, ¿y cuál es el primer paso? ¿Se hace un análisis psicológico o se hace un análisis criminológico? Bueno, cuando estas personas son privadas de su libertad y ya pasaron toda esta parte, cuando ellos están dentro de un centro preventivo pasan por estas áreas: trabajo social, criminología, psicología. Entonces, ya que pasan por esta parte, pues es entender pues las conductas, no a través de una entrevista. Como les digo, o sea, no tú no justificas lo que él hizo. Lo que haya hecho, delinquió. El punto aquí es la manera en la que lo hizo. A lo mejor psicológicamente pues utilizó tal técnica, tal violencia y no sé, se proyectó, y a lo mejor en psicología nos dice otra información, pero en criminología aquí lo único que nos va pues importar son los factores que esta persona hizo, que lo llevaron a delinquir, el contexto social, el contexto familiar, toda su vida. Por eso es que cuando haces una valoración, pues pides todas estas pues información que te lo da la misma entrevista. Y ya nada más en una valoración criminológica, pues ya determina, ¿sabes qué? Él me dijo en la entrevista que su familia era así, entonces esta persona tiene mucho riesgo de volver a reincidir. Esta persona, si sale, no va a ser peor porque va a volver a delinquir y cosillas así. Entonces, en esta parte de la criminología, pues es analizarlo desde una perspectiva integral, y obviamente pues no solamente el acto delictivo, sino cómo lo realizó, en dónde, qué fue lo que lo motivó a hacerlo, cuál fue el móvil criminógeno, cuál fue el factor que desencadenó todo esto. Entonces, poco a poco todo eso de la entrevista te va saliendo a la valoración. ¿Qué es el móvil criminológico? Y en el móvil tenemos esa parte del cómo esta persona empezó a actuar. Entonces, son muchos factores que te dan muchísima información. O sea, yo creo que esta emisión, y nos faltarían como
5 emisiones más para terminar de explicar, ¿no?, esta parte de la criminología. Entonces, ¿cómo influyó el entorno? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Esta persona por qué delinquió así? ¿Por qué su familia lo veía así? ¿Qué fue lo que lo motivó a hacer esto? Entonces, ya estando en reclusión, tanto la psicología como la criminología pues juegan un papel bastante importante, y en la psicología pues obviamente me imagino otros tipos de pruebas, ¿no? También se les puede llamar así. Yo creo que hay que aterrizar, o sea, esta información es importante, sin embargo yo creo que hay que aterrizar este contexto en la realidad. Es decir, claro, ¿dónde se aterriza específicamente en la realidad todo este manejo de información? Como decían ustedes, tanto en materia de psicología, criminología, trabajo social, etcétera, ¿no? Hasta psiquiátrico, ¿no? Cuando se requiere. Creo que hay que aterrizarlo, porque ¿para qué nos sirve? O sea, si nosotros llegamos a dentro de un proceso, lo primero que vamos a necesitar es establecer el derecho lo que va a acreditar es si ocurrió o no un delito y si se dan todos esos elementos de la teoría del delito, que todo mundo conocemos, que es la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, etcétera, ¿verdad? O sea, estos elementos se van a dar por hecho. Si no, no habría llegado el juicio, no habría llegado el procedimiento hasta una etapa de juicio, ¿sí? Pero otra de las cosas que se valora este cúmulo de información científica en base a las ciencias que referimos es en cuanto al sentido de si se dicta o no una medida cautelar. O sea, desde que nosotros establecemos una medida cautelar, ya es importante este tipo de información. Si una persona no acredita su domicilio, que tiene una estabilidad en el domicilio, que es una persona laboral, que tiene un arraigo, un arraigo laboral, un arraigo, que sus hábitos son estables. Incluso se valora la conducta del indiciado, del imputado, desde su aprehensión, si él se niega a proporcionar sus datos personales. Desde ahí comienza su estudio. Ahí vamos a ver, el mismo juez te va a establecer dos cosas. Uno, la probable peligrosidad que deba tener el sujeto y el riesgo de sustraerse de la acción de la justicia, el riesgo de violencia, ¿no? Claro. Entonces, estos dos puntos son bien importantes, o sea, de lo que para lo que se basan estas ciencias. Uno, peligrosidad y riesgo de violencia, es decir, esos factores que van a involucrar que ya sea que el proceso se ponga en riesgo, que las partes se pongan en riesgo, o bien que se extraiga de la acción de la justicia. Y una vez esto, otro de los momentos en los que se ocupa este cúmulo de ciencias es, por ejemplo, cuando al PPL le tienen que fijar un modus de operación al interior del centro penitenciario, porque toda esta información va a servir para establecer qué actividades te van a dar, dormitorio, todo, ¿no? Es decir, toda esa información, ¿sí? Tus actividades al interior del centro penitenciario. Y finalmente, para lo que te van a servir todo este cúmulo de información es al momento de que te dicten sentencia, para poder establecer en cuanto a la individualización de la pena, si te van a imponer una pena con una máxima o con una mínima en relación a precisamente ese grado de peligrosidad. No pueden decir, te vamos a poner una pena de 80 años, pero es la mínima, o bueno, te van a imponer tal vez una pena mínima. Pues siempre regularmente el Ministerio Público exige una pena alta, pero claro, el juez valora y dice, bueno, sí cometió el delito, pero no hay un factor que me acredite que va en aumento la peligrosidad. Entonces son uno de los factores a través de los cuales esta información se toma en cuenta. ¿Sí? Entonces creo que es importante, eso es para efectos de quien acusa, pero para efectos de quien defiende, ¿sí? Esta información también es bien importante, porque el que defiende también puede ocupar esta información en el sentido de te voy a hacer un examen para establecer, no sé, tu peligrosidad o tu riesgo de violencia, pero en donde yo acredite que el resultado es mínimo, es bajo. ¿Sabes qué, juez? O sea, el MP no lo hizo, pero yo sí hice mi tarea y yo sí hice una prueba en donde te estoy demostrando que el nivel de peligrosidad es totalmente bajo, ¿no? Entonces creo que esa es la parte importante en donde aterrizamos la ciencia en la realidad dentro de un proceso. Es correcto. En este tipo de eventos, obviamente, como bien
como bien sabemos, el tribunal pues va a valorar las pruebas testimoniales confrontadas, los dictámenes periciales, científicos y documentos legales desahogados, y no como opiniones o las redes sociales, ¿no? Ahora que están tan de moda, ¿verdad? Que también las redes sociales, déjame decirte que hacen presión social, y pues por ahí hemos tenido asuntos muy aunque yo creo muy, que muy recordados, que si llevamos a los testigos, donde se influye, ¿no? Pues los testigos, ¿qué pueden decir? No puedo llevar a toda la colonia y que todos digan que soy buena onda. Sí, exactamente. No, y entonces, ¿en dónde nos concentramos cuando la ciencia entra aquí, no? Sí. Pues yo creo que es aquí donde entran esas ciencias que refieren, que son las periciales en psicología, en criminología, en psiquiatría, incluso decíamos cuando es necesario, ¿no? O sea, ¿qué nos refiere una prueba en psicología? Pues para empezar lo que van a analizar es tu examen mental. Sí, es el examen mental para ver tu comportamiento social. Tu comportamiento, ¿no? Sí, qué tan errático es, qué tan estable evasivo, es, ¿no? ¿no? Esos rasgos de personalidad que puedes mostrar y que finalmente pueden establecerse si eres incluso una persona empática, si sientes remordimiento, a lo mejor cometiste el hecho y decía la licenciada Berenice, o sea, no fue una puñalada, sino fueron 20, fueron 30. Es decir, sadismo, ¿no? Sí, claro. Sí. La tortura, situaciones de tortura y todo eso, ¿no? Es una cuestión criminológica, pues ya te va a establecer, en todo caso, si exactamente existe el riesgo, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes decir, no, pues solamente lo hizo una vez y no fue tan sádico, no fue tan violento, pero tu entorno sí lo es. Sí, como les decía, o sea, yo creo que igual no es como que esa parte de justificarlo, y como ahorita mencionó estas áreas el licenciado Edgar, pues realmente es así, o sea, en conjunto dan cierta información, tanto la psicología, el trabajo social, la psiquiatría inclusive, porque pues sabemos que también está esta parte de las personas que pues las consideran inimputables. Entonces ese también pues se desprenden ciertas conductas de ahí, pero aquí el objetivo pues como tal no es pues sí, no considerar a esa persona si es buena, si es mala, o sea, no hay que etiquetarlo, simplemente es pues entender esa parte, ¿no? Y no justificar tampoco pues la manera en la que delinquió, sino aquí considerar el cierto grado de peligrosidad. Obviamente por eso les digo que el criminólogo, o sea, realiza esa entrevista y esa valoración, pero después hay una parte muy importante en donde hasta en los dormitorios influyen para ver si esta persona es apta de estar con él por el grado de peligrosidad. Exactamente. Y justamente estamos tocando mucho el tema del grado de peligrosidad, pero ¿bajo qué metodología se mide ese grado de peligrosidad? Es decir, dentro de la psicología y la criminología tenemos algo llamado como el HCR20, que ahora ya viene en su versión 3. ¿De qué nos habla ese estudio, esa guía, Nick? Bueno, yo creo que el HCR pues son pruebas precisamente que se ocupan, hay pruebas específicas, ¿no? Claro. Como el HCR20, ¿sí? Que nos habla de preguntas como su mismo nombre lo indica, nos habla de la historia del sujeto, nos habla de la parte clínica del sujeto, ¿sí? Y nos habla de toda esa parte en donde hay un riesgo de violencia, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama HCR20? Porque son 20 áreas de estudio precisamente las que toma, ¿sí? Aunque nosotros, normalmente los abogados tratan de restarle importancia a este tipo de pruebas. Pero fíjense qué tan importantes son, que si ustedes quieren reducir una medida cautelar, pues hay una unidad que se llama UMECA, y esta unidad de medidas cautelares aplica va a verificar la información que da el PPL, la persona que está siendo privada de la libertad, y aparte le hacen ciertas pruebas que son realizadas por ciertos especialistas. Sí, son de rango psicológico. Exactamente, y el HCR20 es precisamente una de las pruebas que se pueden realizar, porque precisamente son pruebas que son estructuradas, son pruebas metodológicas que te permiten establecer un valor no solamente interpretativo por parte de quien lo realiza, sino que te da un grado de probabilidad científico. ¿Sí? Entonces analizamos, efectivamente decíamos, la mayor parte se basa en su historia,
¿sí? La otra parte es en el área clínica, en base a tus características clínicas en el área de la personalidad, y en las otras áreas que se valoran son las áreas de riesgo, es decir, de tu entorno, de cómo te desarrollas como sujeto. Y esta combinación de interpretaciones te da una situación específica en donde se prevé si vas a reincidir o no vas a reincidir. Sí, porque te clasifican ahí con un riesgo bajo, medio bajo y alto. Exacto, pero hay otras pruebas, como el PCLR de Hart, en donde por ejemplo, esa prueba lo que analiza es tu grado de psicopatía. Psicopatía, ¿sí? exacto. Si bien es cierto que el DSM y otros instrumentos psicológicos, el CIE, que son instrumentos que valoran las enfermedades mentales, ¿sí? Ahí ya no manejan la psicopatía como un área de estudio porque se consideran que son conductas antisociales, pero esta prueba del PCLR de Hart es una prueba donde sí se valora esta cuestión de lo que tiene que ver como la falta de empatía, la ausencia de remordimiento, las conductas manipuladoras, la finalidad emocional, la parte egocéntrica, la impulsividad del sujeto. Entonces, estas partes se conjuntan, ¿no? O sea, un estudio realizado por estas instituciones, que también pueden ser realizadas de manera particular, si es que no la hace el UMECA, también lo puedes hacer de manera particular con un psicólogo forense o con un criminólogo, y ellos te van a dar esta parte. Y se conjunta regularmente con otra prueba que, por ejemplo, es el Minnesota, ¿sí? que es un MMPI, y esta prueba lo que te realiza es una prueba en cuanto a la personalidad del sujeto. ¿Sí? Esta prueba, por ejemplo, evalúa tanto la personalidad como los trastornos que puedes tener, pero también evalúa, por ejemplo, las cuestiones de si estás mintiendo, si estás simulando la enfermedad, claro. O sea, estas pruebas por eso son importantes, ¿sí? Porque te van a establecer. Hay gente que dice, no, es que yo cometí el delito y se quiere hacer pasar por un enfermo mental para tener otro tipo de dirección, sí, claro, en cuanto a su sentencia. Para hacer parecer que es una persona inimputable, ¿verdad? Claro. Y estas pruebas es a lo que te llevan. Entonces, estas son algunas de las pruebas que se pueden realizar y que de manera científica acreditan precisamente ese riesgo de violencia y la probabilidad de que puedas cometer un hecho delictivo. Es correcto. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con más en Divulgación Forense. No se vayan, gracias. Sigan haciendo preguntas de este interesante tema. No se vayan. Vamos y regresamos. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Iskaya am go odam niño, bakay pichib go odam ni ok Korean kan buman go odam wirari ka mexican ralamulig yo nayer. Irji am go niño nam ya Korean hishamat yo nam hanukan. Pepshihimia ya Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2026 na ya Punduña Korean ya na paituka momne nguñi ok gutun chura yo na ashim tumhach México. Another 13 ban go agosto mujuk 16. FLIN 2026 niño kish ojo yo na ban hischumato. Pepshichitagia w.inali.gov.mx. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Aquí estamos. El PRD Estado de México sigue vigente. Somos mujeres y hombres que continúan la lucha, unidos por las causas ciudadanas. Porque cuando faltan medicamentos, seguridad y transporte, somos los que alzan la voz. Nuestra lucha continúa con cada persona que cree en un futuro digno. PRD Estado de México. La lucha continúa. Mensaje institucional del PRD Estado de México. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Listo, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos. También quiero saludar un poquito al público, agradeciéndoles a cada uno de ustedes. A veces quisiéramos leer pregunta por pregunta, pero pues precisamente luego nos gana el tiempo. Ahí vamos. Pero quiero mandarles saludos a Kire Torres, Maestro Noé,
Cristian García, Jacqueline Cruz, Alfredo Barrera, Jacqueline Castañeda, Ivette Gora, Guillermo Alvapor, Sebastián Barrera, al Instituto de la Defensa, que como siempre no se pierden una emisión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A Nayeli Chávez, Impulso y Enlace Ciudadano, también que cada martes nos acompañan. Y también Verónica Bedo, muchas gracias. Y pues claro que sí, o sea, realmente todas estas preguntas pues vamos a darnos un tiempo de contestarlas una por una, pero hay una aquí también, ¿les parece si tomamos una del público? Tenemos una parte que dice, ¿qué riesgos corremos si dejamos fuera la psicología o la criminología al momento de juzgar? Bueno, pues en este tema sin duda alguna sería prácticamente sin algo objetivo, sin objetividad. No habría objetividad, el riesgo es total, porque estamos valorando a la persona en su ser y no en su haber. Sí, yo creo que más bien estaríamos atacando la parte subjetiva del derecho, ¿no? Sí, es decir, claro. La parte objetiva nos establece de alguna manera qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer. Y la parte subjetiva precisamente nos habla de la facultad que tienen las personas de cumplir lo que nos establece o no la norma. Y pueden establecerse muchas circunstancias por las cuales una persona que pudo, sí, a lo mejor intervenido en un hecho delictuoso, pero no lo sabemos si fue ante una legítima defensa, si fue en alguna riña, si fue en un estado de emoción violenta, si fue en un estado de inimputabilidad. Entonces, todo esto nos permite poder establecer. Por eso creo que incluso no solamente es importante valorar la parte criminal, también es importante valorar la parte de la víctima. Es decir, saber si el criminal cuenta con las características necesarias para ser un criminal o en todo caso un imputado, ¿no? Porque estaríamos por ahí rebasando la línea, ¿no? El hablar que es un criminal, pues estaría llevándonos a violar lo que es la presunción de inocencia. Y es precisamente que en un estado de derecho la conducta no se presume ni se juzga por la percepción popular, ya que esta se demuestra mediante prueba plena bajo las reglas de la sana crítica, ¿sí? Obviamente con un sustento real, como son las pruebas. El tribunal solo decide con base en testimonios confrontados, teniendo como base el principio de contradicción, en dictámenes periciales científicos, en documentos legales desahogados, o igualmente bajo el principio de contradicción, ¿verdad? Obviamente no debemos, el tribunal no se basa en opiniones, en suposiciones de las partes, no se basa, como ya lo habíamos dicho, en redes sociales, ya sea por la condena social, ¿verdad?, de un delito que parezca muy aparatoso, tampoco en rumores ni testigos de oídas, y precisamente, y estamos allá, tenemos, el tribunal siempre razona con base en el principio de presunción de inocencia, porque es el pilar fundamental del proceso penal acusatorio, y obviamente que hay una regla de tratamiento en donde toda persona debe de ser tratada como inocente durante todo el proceso hasta que se dicte una sentencia firme en su contra que determine su plena culpabilidad. Y obviamente la carga de la prueba no está a cargo de la persona imputada, no está a cargo de la fiscalía. Y aparte tocan una parte importante de lo de la presunción de inocencia, o sea, con esa pregunta, si nosotros a lo mejor nos retrocediéramos al sistema de antes que era inquisitivo, pues a lo mejor ahí sí no eran pues otras funciones, pero ahorita, reglas. Exacto, ahorita que tenemos pues estas áreas, entonces contestando esa pregunta con la criminología, la psicología, la criminalística y todas estas ciencias forenses, pues yo creo que hacen un contexto general de un todo, ¿no? Para obviamente una investigación, entonces con el paso del mismo procedimiento, como lo va marcando la ley, pues obviamente cada una de ellas va a emitir su opinión técnico-científica y obviamente derivado de eso, pues ya se va a evaluar ciertas pues acciones, ¿no? Entonces sí hay que considerar que es muy importante y obviamente ahorita pues ya con esto de la presunción ya no es como antes, es como lo que acaba de explicar el licenciado Gerardo. Sí, aunque fíjate que de alguna manera, o sea, a pesar de que hablemos de ciencias diversas, vamos a encajar en muchos sentidos en un mismo punto. Es decir,
Cuando hablamos del área del derecho, hablamos de hechos circunstanciados, en donde tenemos que establecer las circunstancias de tiempo, lugar y modo en la que suceden los hechos, precisamente estableciendo que hay un panorama jurídico que regula esa conducta que está siendo violentada, pero también la parte que tiene que probarse, ¿no? Y hablando de lo que tiene que ver con las ciencias forenses, pues de igual manera, o sea, gozan de ciertas interrogantes que nos hacen establecer el qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó, quién intervino, es decir, las preguntas de oro de la criminalística, claro, que se aplican a las ciencias forenses y que de alguna manera, en suma, tanto en el derecho como en las ciencias forenses, nos debe de dar una explicación totalmente acorde, ¿no? Es decir, no establecer que pues en muchas de las situaciones sí puede ocurrir el hecho, repetimos, por algo el hecho ya está en una etapa de juicio, o sea, es decir, sí hay un delito, pero eso no quiere decir que el imputado esté precisamente haciéndolas, o que, y que decíamos, licenciados, ¿no? O sea, muchas veces la víctima, ¿qué tanta participación tiene en el hecho delictuoso? O sea, por eso es que es importante establecerlo, ¿sí? Porque de alguna manera, ¿cómo saber si la conducta no fue motivada? ¿Cómo saber cuál es el grado realmente de afectación en cuanto al daño? Si se está simulando o no se está simulando. No estamos descartando la veracidad de nadie, pero sí es importante que estos datos, tanto de un lado como del otro, deban ser probados, ¿no? Claro. Y justamente a esa parte de probatoria, me gustaría saber cuáles son los requisitos legales que exige el Código Procesal para que el juez acepte estos tests como válidos. Bueno, pues aquí el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 359 lo establece, ¿no? Porque este artículo obliga al juez a valorar la prueba bajo los principios de sana crítica, conformada por los conocimientos científicos, las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica. Uh-huh. Que es como se debe de establecer y de valorar cada uno de estas pruebas que ya fueron desahogadas en juicio para poder llegar a un resolutivo. Entonces estamos hablando de que en este apartado ya de juicio oral, pues obviamente el medio de prueba, que es el perito que realizó estos test, tendría que desarrollarlo, ¿no? Y demostrar bajo su metodología la objetividad de su dictamen pericial. Sí, claro, porque obviamente cuando el juez ya está en un proceso de valoración, pues ya desfilaron todas aquellas pruebas que se han ofertado, ¿no? Ya hubo esa confrontación, ya se desahogaron las periciales, ya fueron confrontadas a través del principio de contradicción. Sí, que de alguna manera es bien importante el hecho de que hoy en día los despachos deben de contar con esta parte del asesor técnico, ¿no? Para que puedan desarrollarse estas periciales de manera adecuada, porque en muchos de los casos son periciales que ante el desconocimiento jurídico, pues entonces se limitan solamente a la presentación de la prueba sin que se profundice, ¿no? En cuanto al interrogatorio y contrainterrogatorio que se debe de hacer del mismo. Sí, claro, el oferente de la prueba pericial, la que sea, la que se refiera, pues debe de ser fortalecida por él mismo, ¿sí? Para que en el contradictorio, en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, pues no se la debiliten. Sí, porque hay muchas pruebas que se pasan por alto y no solamente hay pruebas para establecer las pruebas que hablábamos hace un momento, ¿no? Hay pruebas específicas, por ejemplo, para acreditar la violencia sexual, hay pruebas específicas para acreditar la violencia en pareja, hay pruebas específicas para acreditar la violencia moral, en niños, ¿sí? Entonces, sí. Y no se hacen valer, ¿no? ¿Quién sí los hace valer? Pues en muchos de los casos, pues aquellos que tienen conocimiento, por ejemplo, muchas de las pruebas que desahogan los peritos oficiales, pues sí se abocan, ¿no? A ese número a esa invocación de esas periciales o de esos test o de esos instrumentos psicométricos que sirven precisamente para acreditar, ¿no? Pero regularmente la defensa particular no se aboca tanto al meollo, cuando ahí hay una gran área de oportunidad para poder
establecer. Y es que, no sabes, se tristemente también muchas veces la defensa particular ya nada más busca una sola debilidad, ya no hace un estudio así completo. De todo el asunto que está atendiendo, ¿no? Exacto, entonces creo que de ahí la parte de la profesionalización, en el sentido de que los despachos deben de contar con un mayor número de peritos a su disposición para poder utilizarlos, y si no, utilizar los que la misma institución tiene. Claro, ¿no? porque no el Estado también te los da. Claro, entonces puedes hacer uso de esas periciales, solicitar las periciales, y precisamente que sea el Ministerio Público como asesor jurídico en muchas ocasiones, pues puede solicitar que se desarrollen esas pruebas, ¿no? Y la defensa, pues en una igualdad de circunstancias, ante una igualdad del principio de armas, por así decirlo, pues pueda solicitar que el Ministerio Público las desarrolle. Pero bueno, no sé si les parezca bien que vayamos a algunas preguntas que tiene la audiencia, por favor. Bueno, saludos, hay muchos, como nos leía la licenciada Basti. Gracias a todos aquellos que nos saludan y que le dan alguna importancia al tema. Dice, ¿qué metodología, Anayeli Chausrico, dice, qué metodología se aplica para llevar a cabo la evaluación de la conducta del acusado? Pues decíamos, en este caso, todas las pruebas que hemos hablado, aquellos instrumentos psicológicos y aquellos instrumentos criminológicos que hacíamos valer, sirven para establecer la conducta. Exacto. Es decir, una cosa es que tengas una afectación como persona, tanto la víctima, pero hay que establecer que la persona que está siendo señalada como que realizó el hecho tenga el rasgo tenga, por ejemplo, si estamos hablando de una violencia familiar, que tenga las características de un generador de violencia. Exactamente. Sí, o sea, no nada más decir, no, él lo cometió y hizo tales cosas, no, pero primero acredítame que tiene esas calidades y que tu víctima no tuvo participación. No tiene algún grado de participación, sí. ¿Verdad? O en muchos casos es al revés. Sí, porque a veces hacen creer que la persona pues señalada es realmente la culpable, pero precisamente por este tipo de pruebas pues realmente no siempre es así. Hay cierta participación de las mismas aparte, víctimas. Yo creo que lo que más le da también sustento y objetividad es justamente que esta idoneidad y pertinencia, ¿no? Esta idoneidad y pertinencia de las pruebas, y también que recordemos y siempre les comentamos que deben de ser valoradas por un experto con la capacidad de desarrollar este tipo de tests que estamos hablando en el área de psicología o psiquiatría. No cualquier persona de cualquier área puede venir a aplicar estos tipos de tests, porque justamente hay que tener una interpretación. Y sobre todo si son llevadas a juicio, o sea, que sea una persona idónea para que pueda, pues ahora sí que nosotros le llamamos sustentar y defender ese dictamen. Y contrainterrogar, incluso cuando sea necesario, ¿no? Y saber que existen pruebas que se pueden debatir, e incluso esa parte de cuando tengas que presentar otro profesional que debata el punto de vista del profesional que rindió el dictamen. Claro. Así es, como esta pregunta que tenemos aquí dice, ¿por qué la valoración de la conducta en el juicio oral no puede hacerse solo con leyes, sino que necesita también la mirada de la criminología y la psicología? Sí, va de la como ya lo mano habíamos con la dicho, que el veíamos. propio artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga al juez a valorar la prueba bajo los principios de la sana crítica. Y aparte porque si no carecería de ciertos puntos. Todos esos periciales. Sí, incluso no importa que haya que supusiéramos que hubiera una aceptación de la conducta desplegada, pues tiene que convalidarse con es decir, con todos los medios todos los órganos de prueba ya expuestos. Es decir, debe de haber una congruencia, ¿no?, entre lo manifestado por las personas, pero también en cuanto a la forma en la que se refiere que se dijeron las personas. Entonces, sí deben de valorarse las pruebas tanto en lo individual como en su conjunto, ¿no? Claro. Y bueno, tenemos otra preguntita, saludando a Salvador Cañas. Un abrazo enorme. Muchas gracias por estar aquí. Dice, pensando en el número de detenidos con temas de narcotráfico, ¿a cada una de ellas se les hace estos procedimientos tan importantes? Pues en muchos de los casos no, porque se vería si nosotros vemos que muchos de los casos, o sea, ¿qué se está valorando? Hay que ver qué se está valorando. Si el hecho de que hiciste a lo mejor una situación de narcomenudeo, ¿qué te van a estar achacando? Una venta.
¿sí? Claro. O que poseías algún tipo de narcótico. Entonces, no en todos los procesos va a entrar este estudio criminológico, o sea, solamente se centra uno en la parte del objeto de estudio, que sería si portabas o no un narcótico, o si estabas generando o no una venta del narcótico, que no precisamente incluye tu grado criminológico, sí, no, como pudiera ser en un secuestro, en una violencia familiar, en una violación, en un homicidio doloso. En ese tipo de delitos sí se tendría que hacer estas valoraciones, porque es lo que nos va a servir para determinar el tipo de sanción al momento de individualizar la pena, si se va a una máxima, a un mínimo, o las medidas que se tengan que tomar derivadas de esa sentencia. Sí, precisamente, ¿no? En este tipo de delitos de narcotráfico, que incluye delincuencia organizada, el Estado es muy inflexible, claro. Es muy específico. Muy específico, sí. Ajá. Muy bien, tenemos algunas otras preguntas. Dice, ¿de qué manera la observación del comportamiento durante el juicio, el estudio de los factores delictivos y las reglas legales permiten distinguir entre un acto planeado, uno impulsivo y una reacción sin mala fe? Bueno, pues precisamente para esto son este tipo de pruebas. Gracias por la pregunta. Para determinar. Exacto, porque esto es precisamente lo que se realiza con las pruebas que acabamos de referir, ¿sí? Es decir, nos permiten establecer situaciones a través de la observación, a través de la entrevista, a través de este tipo de aplicación de test, es como se llega a esa determinación. Es correcto. ¿no? Claro. Así es. Entonces, e incluso que pueden variar. En alguna situación nos tocó una situación de un secuestro en donde se valoraba la conducta de la víctima durante el juicio, pero extrañamente era un suceso que tenía tiempo ya de ser valorado y seguía teniendo la misma manifestación en cuanto al modo de la conducta. Es decir, de alguna manera lo que se concluyó en ese tipo de asuntos es que se estaba generando conductas que ya no correspondían al tiempo, es decir, analizaban en esa pericial que el umbral de dolor no podía ser el mismo al momento que ocurrió el hecho a 2 años después. ¿no? Imposible. Entonces, que entonces no correspondía y que había una simulación de la situación. Entonces, y todo esto no en el sentido de establecer que no pasó una conducta, pero sí establecer el grado de la afectación o el grado de la conducta, ¿no? Entonces, qué importante es analizar. Por eso decimos, o sea, las ciencias forenses juegan en todo momento, pero claro, hay que saber explotar la ciencia cada forense. Una. Claro. Así es. Y bueno, pues ya estamos llegando aquí a la recta final del programa. Pero seguimos. Pero seguimos de pie. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Dice, ¿se puede determinar si el estado mental del acusado influyó en su comportamiento durante los hechos? Claro. Desde luego. Sí. ¿No? Desde luego. Claro. Incluso por eso podemos establecer, por eso hablamos incluso de la psiquiatría forense como un área de intervención dentro del proceso, ¿no? Que nos permite precisamente incluso valorar si hay una simulación de un estado mental. Sí, claro, porque hay también un estado de emoción. No, y luego son tan hábiles que tratan de engañar, por eso tenemos a los expertos en psiquiatría, en psicología, que realmente pues van a valorar si hay una afectación, ¿no?, en esta persona. Y a lo mejor ya entonces sí corresponde decir que se trata de una persona inimputable. Claro, y pero aún así no se salva del proceso. Como decía el licenciado, ¿no? También ha pasado en víctimas. Ajá. También solamente que el inimputable va a llevar a cabo su sanción, ¿no? en un separado de una... Sí, no va a estar en un centro normal. O sea, si igual es un centro, pero pues estos obviamente son... con cuidados especiales. Exacto. No quería decirlo así, pero sí. Realmente son con cuidados especiales. Sí, incluso cuando se genera una sentencia, pues el destino de la persona puede variar, ¿no? En donde puede quedar establecida esa persona para cubrir su sanción. Sí, el inimputable no precisamente quiere decir que no lo van a someter a un proceso. Claro que lo van a someter a un proceso y claro que sí lo van a tener bajo resguardo, ¿no? Sí. Porque no precisamente legalmente no está privado de su libertad, pero sí está sometido a un tratamiento. Para llevar. En donde sí va a estar recluido en algún centro de atención especial. Exacto. Es correcto.
Bueno, dice una otra pregunta más, dice cómo influyen los factores psicológicos y criminológicos al momento de decidir si la persona es culpable y qué medida es la más justa. Hay que establecer que regularmente cuando estudiamos el derecho, pues analizamos que hay 3 etapas procesales, ¿no? Que es la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio, pero se nos olvida la última etapa, licenciado, ¿no? Sí. La etapa de la individualización, la ejecución de sentencia. La ejecución de la sentencia, en donde ¿no? precisamente en la ejecución de la sentencia podemos establecer aún situaciones en donde este tipo de pruebas, o sea, hay pruebas que pueden servir para todo, hay pruebas que nos sirven para acreditar el hecho, hay pruebas que nos sirven para establecer el daño, el daño o la afectación en la persona, sí, hay pruebas que nos sirven para establecer las cuestiones de la medida cautelar, sí, claro. Entonces, estas pruebas se pueden ocupar, como decíamos hace un momento, en diversas circunstancias, ¿no? Sí, en todo momento. Imagínate una persona que se acredite que tiene una afectación psicológica estando física estando cursando su pena, pues claro que podemos solicitar una audiencia para que sea valorada de nueva cuenta esa situación e incluso cambiar la medida cautelar, siempre y cuando el delito lo permita, ¿no? Entonces, creo que sí es importante. Muy bien. Sí. Pues ya llegamos a esta recta final y pues les agradecemos mucho estar aquí con nosotros. Quisiéramos, como les comentábamos, leer cada una de sus preguntas, sin embargo, pues el tiempo a veces no nos lo permite, ¿verdad? Pero, pues, muchísimas gracias. También no olviden al que siempre les mencionamos esta parte, ¿no?, del Instituto de Capacitación Técnica Profesional y de Posgrado, precisamente por cualquier tipo de asesoría, ¿no? Tenemos esta parte psicológica, esta parte jurídica, pericial, y sobre todo que siempre se acerquen a las personas expertas que obviamente pues puedan rendir una información idónea. Y de la que todo este equipo que está aquí en la mesa pues es parte del instituto. Claro, sí, y obviamente si requieren alguna asesoría jurídica, alguna especialización o ir con el psicólogo, los esperamos. Sí, o direccionarlos hacia un servicio pericial que pudiera ser necesario, podemos direccionarlos. Entonces, bueno, pues estamos a su disposición. A sus órdenes, claro que sí. Muchas gracias a nuestros compañeros porque siempre nos vienen a aportar aquí en Divulgación Forense otras áreas de las que tal vez en otros programas no hablamos, pero como les decimos, tenemos que traer a expertos en las áreas para que puedan ser desarrollados estos temas. Muchas gracias. Recuerden que es una mesa mensual que solamente realizamos de manera mensual. Cada tercer martes, acuérdense. Cada tercer martes. Sí, entonces estamos con ustedes. Pues nos vamos, pero pues nos invitamos para que sigan con la barra programática de Nesa Radio. Oye, que está bien emocionante, está bien interesante toda la programación. Sí. Ahorita vamos a seguir con baile, ¿no? Musiquita, algo así. Exacto, sí, exactamente. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente saludos al amigo Aldo en cabina que nos auxilia ahí con los botones. Sí, los esperamos la próxima sesión con una entrevista más. Divulgación Forense agradece tu tiempo y participación. Esperamos contar con tu presencia todos los martes de 4 a 5 de la tarde, con peritos expertos en cada uno de nuestros temas. En